Bienvenido a los libros de Jorian. El mar, el niño y el anciano, de Miguel González Latorre. Prefacio. De todas las playas valencianas, la Malvarrosa fue la más visitada por su cercanía a la ciudad y los pueblos de alrededor. Los domingos y festivos se transformaban en un mosaico multicolor al acudir a ella multitud de gentes de toda clase, que acudían a la ciudad desde distintos y pintorescos medios de locomoción, tales como carros, tartanas, bicicletas, tranvías, etc. La mayoría. Los menos llegaban en automóvil, pero todos tenían algo en común. Iban cargados con las viandas y acompañados de sus padres, hijos, abuelos, tíos, amigos. En fin, era el lugar de encuentro del pueblo con el mar de Valencia, el Mare Nostrum. Era primavera, esa primavera cálida, típica de la ciudad de Valencia, de los años 50, con playas limpias y concurridas. Una ciudad conocida con tantos nombres como larga es su historia. Ciudad del Turia, Ciudad del Cid, Tierra de las Flores, Cap y Casal, Ciudad Leal. Su escudo porta 2 L's por orden del rey, ya que en 2 ocasiones en que requirió sus servicios, estos acudieron a su llamada con prontitud y lealtad. Una ciudad que en la época de capa y espada cerraba sus puertas al anochecer, por lo que aquellos que al llegar se encontraban con la puerta cerrada se veían obligados a pernoctar fuera. Esta situación era conocida como dormir a la luna de Valencia. Hoy se dice quedarse a la luna de Valencia. Decía que sus playas eran limpias y concurridas. De todas ellas, destacaba, no podía ser otra, la playa de la Malvarrosa, playa típica donde las haya. Esta se hallaba repleta de merenderos que consistían en una techumbre con la parte superior cubierta de cañas, con 4 puntales que lo soportaban para protegerse del sol. Por lo general, las familias más modestas, que eran la mayoría, llevaban los alimentos. La bebida y ensalada que se consumía la tomaban del merendero. De esta forma podían utilizar mesas, sillas y alguna hamaca que el dueño del merendero, previo pago por su uso, de una cantidad que hoy parece ridícula, pero en aquella época era mucho, y del que no todos disponían, ponía a disposición de los bañistas. Siempre acudíamos al mismo lugar, por lo que, a fin de temporada, mis padres ya habían congeniado con quienes tenían la concesión del mismo. Tanto es así que a final de temporada, al despedirnos, se decían «Fins a l'estiu que ve», y así año tras año. Además de la Malvarrosa, había otras playas que no desmerecían. Las Arenas y Nazaret, hoy desaparecida por la ampliación del puerto de Valencia, y hacia el sur de la ciudad, las más lejanas, Pinedo y El Saler. La primera ha perdido mucho, ya que el río Turia, o Guadalquivir, a su paso por la ciudad la inundó, arrasando cuanto encontraba a su paso y causando numerosas muertes de personas y animales. Y cuantiosas pérdidas económicas y materiales, por lo que se planteó su desvío
hacia la pedanía de Pinedo. La playa del Saler, que posee una maravillosa pinada, la dehesa, y el lago de la Albufera, de agua dulce que conecta con el mar, contiene en su interior un pueblo de pescadores, el Palmar, al que solo se accedía a través de las barcas. Hoy existe un pequeño puente que facilita su acceso en automóvil. Los accesos de El Saler con la ciudad se efectuaban a través de una línea de tranvía. El Palmar es una pedanía de Valencia que comparte el lago con la ciudad. En esta isla, Vicente Blasco Ibáñez se inspiró y alumbró su obra literaria Cañas y Barro. Antiguamente, a través de los canales de la Albufera, los moradores de esta zona llegaban hasta el barrio de Ruzafa. La Malvarrosa era otra cosa. Formaba parte de la ciudad. Y aunque siempre se ha dicho que los valencianos vivían de espaldas al mar, lo cierto es que en verano sus playas se abarrotaban de gente y una chiquillería que todo lo llenaba con sus voces y griterío, alterando la paz de las personas mayores. En las finas arenas de la Malvarrosa, un joven pintor, cuyas obras se admiraron después en el mundo entero, retrataba, como nadie haya hecho jamás, el paisaje de la playa valenciana, las costumbres de sus gentes y la pesca del bou, tradición que con el paso del tiempo y debido al imparable avance de las técnicas modernas, desapareció. De esa época datan sus cuadros marineros más celebrados: La Vuelta de la Pesca, 1894, Pescadores Valencianos, 1896, Cosiendo la Vela, 1897, y Aún dicen que el pescado es caro, 1896. Este último fue una denuncia por lo duro que resultaba el oficio de pescador, por el riesgo que entrañaba y lo mal pagado que estaba. En aquel entonces, un afamado novelista tenía un palacete en la misma playa y solía pasear por ella, con la mirada puesta en el azul del Mare Nostrum que tanto amó. Fue el más leído y traducido de los novelistas europeos contemporáneos. Por ello, se dice que fue un escritor universal. Falleció el 28 de enero de 1928, a los 71 años de edad, en Menton, Francia. Su afán de conocer nuevas tierras lo llevó a dar la vuelta al mundo, cuya experiencia contó en La Vuelta al Mundo de un Novelista, de 1925. De entre las novelas valencianas destacan Arroz y Tartana, Flor de Mayo, La Barraca, Entre Naranjos y Cañas y Barro. Estas obras reflejaban la Valencia rural de su tiempo, magistralmente retratadas. Algunas de ellas se publicaron en El Pueblo, periódico republicano de la mañana, del que fue su fundador, propietario y principal impulsor. También son destacables la novela de denuncia social La Catedral, El Intruso, La Bodega y La Horda. En las llamadas novelas de guerra, su máximo exponente sin duda fue Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, llevada al cine, cuyo actor principal fue el entonces famoso Rodolfo Valentino. Sus obras, La Araña Negra, Viva la República y Romeu el Guerrillero, son, por su contenido, un grupo de obras folletinescas que fueron repudiadas por su autor, negándose a reeditarlas. Algunas de ellas fueron llevadas a la pantalla y a la escena. En fin, fue en este marco privilegiado, como fondo, el mar Mediterráneo y el cielo azul que lo cubría, testigos mudos de su encuentro, donde surgió una amistad
que perduraría a través de los tiempos. Fue en la Malvarrosa, donde el sol ilumina su paisaje, adquiriendo un brillo especial, sin parangón en ningún otro lugar del mundo, donde el pintor trasladaba el paisaje al lienzo y el novelista lo hacía sobre papel impreso. Eran, y son, Joaquín Sorolla y Bastida y Vicente Blasco Ibáñez. Capítulo 1. Aunque todavía no era verano, todos los días y siempre a la misma hora, un niño solía bajar a la playa. Se le veía un tanto enclenque y paliducho, con un color de piel amarillento, nada sano. Caminaba con inseguridad, dando traspiés y sintiéndose cansado con 4 pasos que diera. Le costaba un gran esfuerzo caminar, pero aún así lo hacía, pues amaba el mar. El mar, según decía, era su pasión. De mayor quería ser navegante. Soñaba con emular a los grandes descubridores, y mientras no llegara ese feliz día, disfrutaba de pasear con su perro, Morito, por la playa, con los pies descalzos, notando el cosquilleo que le producía el roce de la arena cuando ésta se introducía entre sus dedos, y contemplando a los pescadores que maldecían cada vez que un pez se les escapaba con palabras soeces. «Qué aburrido es», decía para sí el niño, «ser pescador». Como a todo niño, la fantasía, fruto de su imaginación, le hacía ver la playa llena de barcos y de gentes apresuradas, cargando o descargando. Siempre la misma estampa, los mismos personajes, el mar, la playa, las gaviotas. Pero algo llamaba su atención. Siempre hallaba al mismo señor, ya mayor, de pie frente al mar, en el mismo lugar donde, según dicen, había una casa grande con escaleras a la que llamaban las termas. Iba vestido con ropa vieja y descolorida, y su espalda se encontraba encorvada, seguramente por el paso de los años, pensaba el niño. La presencia de este hombre le producía temor. Encontraba en él algo misterioso. Tal vez su delgadez o su inmovilidad. Podía estar horas enteras sin moverse, impertérrito, de tal manera que a su temprana edad no sabía cómo definirlo. Un día quiso averiguar a qué hora llegaba, por lo que bajó más temprano que de costumbre, anticipándose al vejete, como él lo llamaba. Todo era escudriñar la playa. No cesaba de mirar hacia un lado y otro, cuando de pronto apareció frente a él, de improviso, en el mismo lugar que de costumbre, las termas. Se asustó de tal manera que la merienda se le cayó al suelo, llenándose de esa arena fina con la que tanto le gustaba jugar. Escapó con la rapidez que sus exiguas fuerzas le permitieron, entrando en su casa, tropezando con los muebles y encerrándose en su habitación. Su madre, alarmada, fue tras él. Hallando la puerta cerrada, llamó para que le abriese. «Miguel, abre la puerta». Pero el niño no parecía escucharla, y de sus labios se escapaba un susurro que parecía decir «¡El vejete! ¡El vejete!», mientras su madre insistía «Miguel, abre la puerta de una vez». Por fin, el niño abrió la puerta, y asomando su cabecita para comprobar que el vejete no se encontraba en su casa, lanzó un prolongado y ruidoso suspiro.
rompiendo desesperadamente a llorar. Y entre hipos repetía: «El vejete, el vejete». Ese día, Miguel no volvió a pisotear, como solía decir, la playa. Cuando llegó su padre, y tras ponerle en antecedente su esposa, ambos decidieron que no debería volver a la playa él solo, al menos durante unos días. El niño tuvo, ante la negativa de sus padres, que contentarse con verla desde la ventana. El vejete no aparecía, y el niño se preguntaba dónde estaría y qué habría sido de él. Pasaban los días, y el niño parecía haber olvidado el incidente, por lo que sus padres lo autorizaron a volver a la playa. El primer día que bajó, iba con cierto recelo. No cesaba de mirar en todas direcciones, pero el vejete no estaba. Fue transcurriendo el tiempo, y el niño se olvidó totalmente de él. Se contentaba con soñar que algún día no lejano surcaría los mares, descubriendo mundos nuevos y rescatando a alguna dama prisionera de los piratas. Su imaginación no cesaba, viendo en cualquier barquichuelo que practicaba la pesca del bow, navegando no lejos de la orilla de la playa, un gran velero, altivo y majestuoso, y él al frente del mismo, dando órdenes que los marineros cumplían a rajatabla. «Haraganes, izad la vela mayor. Timonel, mantén el rumbo. Moveos por todos los diablos, os voy a colgar del palo mayor. Grumete, tráeme el catalejo, por todos los demonios. Vas a ser pasto de los tiburones. ¿Cómo que me llaman? El capitán intrépido. ¡Demonios!». Estas frases retumbaban como un eco dentro de su cabecita. Viéndose con el sable en las manos, danzando de un lugar para otro del bajel. De pronto, su sueño se vio alterado por una voz cascada y vieja, como si procediera de otro mundo. «Hola, hacía tiempo que no te veía. ¿Estabas enfermo?». Miguel fue girando su cabeza muy lentamente. De entre sus labios se escapaba como un susurro, algo así como: Que no sea el vejete, que no sea el vejete». De pronto lo tuvo frente a él. «¡Dios mío, es él!», exclamó. Quería escapar, correr, trotar, pero sus pies no le obedecían. Quería gritar y su garganta no producía sonido alguno. Hubo un largo silencio, solo roto por la chiquillería y los graznidos de las gaviotas que volaban sobre las olas, rozándolas. No sin temor, comenzó a fijarse en él, no encontrándole tan tétrico como se lo imaginaba. No era muy alto, como mi papá, pensaba para sí, y delgado, muy delgado, como si pasara penurias económicas. Tenía las facciones arrugadas y la ropa ajada y vieja, raída por el uso, y zapatos como nunca viera otros, de sucios y rotos. De su mirada se desprendía serenidad y afabilidad. El anciano, que a su vez lo observaba con no poco detenimiento, sonriendo, le espetó: «Ya era hora de que bajaras. Te estaba esperando. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo?». He estado en mi casa», contestó el niño al fin. No quería decirle que sus padres no le habían permitido bajar. «¿Dónde vives?», preguntó el vejete. «En la avenida de la Malvarrosa», contestó Miguel. «Ahí enfrente», dijo volviéndose y señalando unas viviendas de planta baja y piso.
En la buhardilla. ¿Ve usted esa ventana que tiene una cortina de dibujos? Ante el asentimiento del anciano, concluyó: esa es mi ventana, y desde allí veo el mar. Bonita cortina, respondió sonriendo. El niño lo miró con el ceño fruncido, queriendo saber si se burlaba de él. De verdad que es bonita, repitió ante su mirada inquisidora. ¿Sabes por qué la llaman la Malvarrosa?, preguntó al cabo del tiempo. Ante su silencio, explicó que hacía ya años existían en el lugar muchas plantas, y la mayoría de ellas eran de un color malva y rosa. ¿Usted también ha vivido en la Malvarrosa?, preguntó él. No, contestó. Yo vivía en Mislata. ¿De niño venía a tomar el baño a esta playa? Naturalmente que sí. Veníamos toda la familia. Mis padres, hermanos, mis tíos de Requena y algunas veces vecinos de la calle donde yo vivía. Tartamudeó el anciano. ¿Fue usted feliz aquí? ¿Me pregunta si fui feliz? Claro que fui feliz, muy feliz, enfatizó. Fue, realmente, una de las épocas más felices de mi vida. Después vinieron otras también felices, pero no creas que todo fue felicidad. También cometí errores que nunca pude olvidar. Mis padres no quieren bajar a la playa, no les gusta. El vejete, con un largo suspiro, soltó un triste lamento. ¡Qué pena! ¿Cómo te llamas?, preguntó el anciano. Miguel, contestó el niño. ¡Qué casualidad! Yo también me llamo Miguel. Comenzaron a reírse al unísono durante un largo tiempo, cosa que hizo desaparecer la desconfianza de Miguel, comenzando para ellos una amistad que, sin saberlo, marcaría al niño para toda su vida. Ese día transcurrió dando continuos paseos por la playa, con los pies descalzos, lanzando ruidosas carcajadas que asombraban a los pescadores. Por la noche, Miguel no podía conciliar el sueño. No hacía más que pensar en el vejete. ¿Dónde habrá estado durante todo este tiempo? ¿Quién es? ¿Dónde vive? No encontraba las respuestas a sus preguntas. Eran para él un misterio que no podía desentrañar. Por ello, deseaba con todas sus fuerzas que amaneciera el nuevo día. Sentía temor y a la vez seguridad, cuando se hallaba junto a él, oyendo su vieja y cascada voz, experimentando una sensación que no entendía ni sabía explicar. Casi comenzaba a despuntar el día, cuando Miguel, rendido por el sueño, quedó dormido profundamente. Tan profundamente que no oyó el despertador de su padre, cuyo sonido tanto le molestaba habitualmente. El día amaneció con un sol radiante, maravilloso. El mar se mostraba tranquilo y sus olas llegaban dulcemente a la orilla. Las gaviotas volaban rozando con sus alas las tranquilas aguas del Mare Nostrum. Pero Miguel nada de esto oía. Todavía no se había despertado. Se encontraba en la misma postura, pero algo destacaba en él. No estaba acogido a su osito. Desde muy niño, siempre dormía con su muñeco, y allá donde él iba, con él se lo llevaba. Parecía que al estar abrazando al muñeco de peluche, obtenía seguridad y protección. Miguel todavía no lo sabía, pero para él comenzaba una nueva etapa de su vida que le dejaría una profunda huella. Fue la voz cariñosa de su madre quien le despertó, subiendo la persiana de la ventana, inundando la habitación de un sol radiante y luminoso. «Miguel, a desayunar». El niño abrió un ojo, luego el otro, perezosamente,
y la potente luz de la mañana bañó su rostro, despertándolo definitivamente. Se vistió en un santiamén y descendió estrepitosamente las escaleras, estando a punto de caer sobre su perro, lo cual hubiera sido terrible para él. Su madre, sorprendida por la energía del niño, le dijo que si no ponía más cuidado en lo que hacía, se quedaría en casa. Tomó el desayuno de un sorbo y, llamando a Morito, salieron ambos, disparado como una flecha el perro y renqueando él. Oteó el horizonte con los ojos medio cerrados por el resplandor del sol sobre el mar, y al momento apareció descalzo, andando por la orilla de la playa, mojándose los pies y jugando con las olas que dulcemente terminaban en la orilla. A veces se paraba y escudriñaba el horizonte de un azul intenso hasta donde no todas las personas llegaban a alcanzar. Allí estaba el anciano, como siempre, mirando al mar, su mar, el Mare Nostrum, como él lo llamaba. Caminó hacia él con paso decidido, cada vez más rápido, de tal manera que, faltándole el aliento, solo pudo articular un débil «Buenos días, señor Miguel». Este se giró en redondo hacia el niño y le contestó «Buenos días, señorito Miguel», tras lo cual rieron los dos. El niño decía para sí «Bien empieza el día». Capítulo 2. Hacía un día espléndido, soleado, primaveral. Ese iba a ser el día en el que comenzarían a sincerarse. Corría una suave brisa, lo que era de agradecer, ya que el sol pegaba fuerte. El mar permanecía en completa calma. Sus aguas transparentes, aunque todavía frías, invitaban a adentrarse en ellas. No obstante, nadie se atrevía a invadirlas. Solo algunos niños osaban desafiar su temperatura. Era divertido escuchar sus gritos y risas, a la vez que, jugando con la pelota, cada uno de ellos imaginaba ser el ídolo de los campos de fútbol. Por otra parte, había gente decidida a tomar el sol. Otros, en cambio, se limitaban a pasear y la estampa que resultaba ya habitual, los pescadores. El niño madrugó más que nunca. Normalmente, a su madre le costaba mucho esfuerzo conseguir que su hijo se levantara antes de las 11 para desayunar y bajar a la playa. Ahora estaba sorprendida por la energía de que su hijo hacía gala. Tenía mejor color de piel y su apetito había aumentado. ¿Será por la influencia de la playa, como dicen aquí? Por otra parte, le satisfacía el cambio producido en la persona de su pequeño. Según el doctor, el niño podría mejorar cuando comenzara a comer de forma regular, aunque no había que alimentar falsas esperanzas sobre su curación definitiva y sin secuelas. «Mamá, ya he desayunado. ¿Puedo bajar a la playa?». La voz de su hijo la sacó de la abstracción en la que se hallaba. Mirándolo, preguntó: «¿Por qué últimamente te levantas más temprano y te falta tiempo para bajar a la playa?». Al principio de mudarse a Valencia, precisamente por él, no le apetecía para nada la playa. «Para bajar a Morito a pasear». «¿Solo eso? ¿No tendrás un amiguito?». Deseaba que su hijo le dijera que sí, que ya tenía un amiguito, ya que esa circunstancia
podía facilitar su curación. Miguel no sabía qué responder. Si decía la verdad, posiblemente no lo dejarían salir solo. Y si miento, habré pecado. A los padres no se les debe mentir jamás, se decía a sí mismo. «Tienes un amiguito», apostilló su madre mientras aseaba la cocina. «Sí, tengo un amigo», contestó con un susurro. «¿Cómo se llama?» «Miguel», contestó. «¿Miguel? ¿Se llama como tú?», preguntó mirándolo. «Sí, como yo», contestó. Su madre había terminado de fregar los cubiertos. Ahora se secaba las manos en el delantal, pensando lo curioso que resultaba a veces verse con él puesto, ya que nunca lo había utilizado. Pero volviendo a la conversación que mantenía con su hijo, le puso las manos sobre sus hombros, agachándose para colocarse a su nivel y dándole 2 sonoros besos, uno en cada mejilla, le dijo sonriéndole con cariño. «Me alegra saber que tienes amiguitos». «Mamá, siempre me hablas como si fuera un niño. Voy a cumplir 8 años y no tengo amiguitos, como tú dices. Tengo un amigo que vale por 10. Ella sonreía, viendo cómo su niño defendía su mayoría de edad a los 8 años. «Quiero conocerlo, y también a sus padres, saber dónde viven y que ellos nos conozcan a nosotros». «Dios mío», se repetía para sí el niño. «Esto parece un interrogatorio. Ahora me preguntará cuántos años tiene. Dios mío, ayúdame». Cuando más apurado estaba, sonó el teléfono. El niño lo cogió rápidamente, dándoselo a su madre. «Mamá, es para ti». Ella tomó el auricular y el niño aprovechó para salir corriendo. Morido fue tras él, dando saltos de alegría y lanzando ruidosos ladridos. Una vez en la calle, lanzó un no menos ruidoso suspiro. Por poco. El travieso Morito se le cruzó en su camino con tan mala fortuna que, tropezando con él, cayeron los dos en la arena. Y Miguel se cortó con un afilado objeto que la casualidad había arrojado allí. No había nadie que lo pudiera ayudar. Mentalmente solicitó la ayuda del vejete, pero este no aparecía. «¿Dónde estará? ¿Por qué no viene?», repetía. «Miguel, por favor, ayúdame, no puedo más», dijo en voz alta. Al momento, oyó una voz que le dijo: «¿Me llamabas?». Sin esperar respuesta, cogió al niño en brazos y se lo llevó a la playa, depositándolo con suavidad sobre la arena, de espaldas a una barca. «Qué herida más fea», dijo. Tomó su pañuelo y, mojándolo en una fuente cercana, limpió la herida, y ésta dejó de sangrar. Mientras tanto, el niño lo miraba fijamente. No se explicaba cómo un hombre de su constitución física, extremadamente delgado y sin fuerza aparente, lo había llevado en volandas, cosa que a su padre le costaba un gran esfuerzo. Pero lo que más le llamó la atención fue la sensación que le produjo cuando era transportado. Le dio la impresión de flotar entre nubes de algodón. En eso, el vejete dijo: «Bien, ya está. ¿Te he hecho daño?». «Bah, no tiene importancia. Mi madre también me limpia las heridas y tampoco me hace daño». El niño disimulaba sus emociones. La verdad es que no había notado que le estaba limpiando las heridas. Más bien le pareció una caricia. «¿Tu madre vive?», preguntó el niño. El vejete tardó en contestar. Se le veía emocionado. «No, falleció ya hace muchos años. Todavía era joven. Podría haber vivido otros 20 o 30 años más». «Lo siento», dijo el niño. «No importa, hace ya tanto tiempo». «¿La echas de menos?»,
Siguió interrogando. No sabes cuánto. A una madre de verdad nunca se le olvida. Por mucho tiempo que vivas, y cuantos más años cumplas, y mayor te hagas, la recordarás con tanto más cariño y nunca la olvidarás. Siempre estará presente en tus recuerdos y en tu memoria, grabada a fuego. Esto último lo dijo con un hilo de voz que casi no se oía entre el graznido de las gaviotas y los gritos de los niños jugando sobre la fina arena de la playa. La voz del niño lo sacó de la abstracción en la que se hallaba. «Ya no me duele la herida». El niño se había pasado la mano por la herida sin notar dolor alguno. Fijó su mirada en ella y no halló rastro alguno de que allí hubiera habido herida alguna. Se incorporó dando unos pasos, comprobando que podía caminar sin esfuerzo. «¡No me hace daño! ¡No me hace daño!», gritaba. «¿Cómo me has curado? ¿Cómo lo has hecho?». «No hablemos de ello», dijo el vejete. «Pero, ¿cómo preguntarle qué es lo que había hecho para sanarle la herida?». Dejaba que su imaginación se desbordara, viendo al anciano como a su ángel de la guarda. El temor que sentía antes de conocerlo había desaparecido. Ahora lo admiraba, y cada noche solo deseaba que amaneciera cuanto antes para poder estar con él. «¿Por qué no hablas de ti?», preguntó el anciano. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces?». «Bien, bien, bien», repitió resignadamente el niño. «Hablemos de mí». «Pero también hablaremos de ti», dijo al fin, con voz titubeante. «Quiero saberlo todo sobre ti», finalizó con un largo suspiro. El tuteo repentino y espontáneo del niño mostraba que sentía afecto por el vejete. Este le acarició cariñosamente, pasando los dedos por su cabello. Caminaron un largo trecho sin hablar. De vez en cuando, el niño lo miraba y lanzaba un suspiro. El vejete lo observaba a hurtadillas, con gesto preocupado, mostrándole su cariño y dolor por lo que estaba pasando. El día se oscurecía y ninguno de los dos rompía el silencio. «Miguel», dijo muy despacito con un hilo de voz, «está oscureciendo. Tengo que irme a casa. Mañana volveré». El anciano hizo un gesto con la mano, como diciendo: «Ve, hasta mañana». Esa noche fue muy agitada. Se pasaba continuamente la mano por el lugar donde se había hecho la herida. Cada vez se encontraba más extrañado, al no poder imaginar cómo consiguió curarlo. Encendía la luz para mirarla y no conseguía encontrar ni rastro de ella. No había restos, por mínimos que fueran, de la caída. Su madre, preocupada al ver la habitación iluminada, entró en ella, preguntándose si se encontraría mal, y al verlo preocupado, se quedó con él, tomando una mano con la suya y acariciando con la otra su rostro. Así estaban cuando comenzó a dormirse. Unas veces sonreía e incluso reía con fuerza, y otras emitía sonidos de difícil traducción. Preocupada por su hijo, prestaba la máxima atención para descifrar qué es lo que decía. Solo captaba algo así como: «Tú Miguel, yo Miguelín, me has curado, puedo correr». Su madre se hallaba intranquila. Sentía un desasosiego recorrer su cuerpo. Era difícil de entender, no tanto por su enfermedad, sino por el cambio que se estaba produciendo en su hijo. Tenía que hablar cuanto antes y muy seriamente con su esposo, y si hacía falta, habría que consultarlo con el médico. Así, meditando, salió de la habitación y cerrando la puerta con cuidado de no hacer ruido, aún le pareció escuchar: «Me has curado, me has curado». Su esposo estaba en la salita, ordenando unos papeles con gesto preocupado.
Observándolo sin que éste se diera cuenta, se percató de que su marido había cambiado en mucho. Lo contemplaba como si fuera la primera vez. No recordaba haberlo visto así en mucho tiempo. En su cabello ya despuntaba alguna cana, y su rostro, en otro tiempo sonriente, se veía adusto, serio y grave. Se observó a sí misma en el espejo que presidía al recibidor, comprobando asombrada su cutis desmejorado. En los párpados se apreciaba una débil sombra, y en la comisura de sus labios una incipiente arruga. Acariciándose el rostro, confirmó lo que veía a través del espejo. Su rostro se estaba ajando. Eran jóvenes todavía para ello, pero la preocupación por su hijo y el futuro incierto que se presentaba ante él era lo que les hacía envejecer prematuramente. Recordaba el momento en que conoció a su marido. Fue en un baile al que asistió con varias amigas. El local estaba a rebosar. El humo de los cigarrillos formaba una espesa capa que casi impedía ver y respirar. En un momento dado, su mirada se encontró con quien luego sería su marido. Él la miraba insistentemente. Ella apartaba su mirada de la de él hasta que éste cruzó la pista y, plantándose delante de ella, espetó: «Tú serás mi mujer y tendremos muchos niños». A lo que ella contestó: «Lo que tú digas». Se casaron en noviembre y a los 11 meses escasos nació Miguel. Pero como el niño nació con problemas, y dado que el doctor les comunicó que no podían hacer nada por él, decidieron posponer el tener más hijos hasta que Miguel sanase. Lanzó un fuerte suspiro y salió sin que su marido se percatara de su presencia. No quería preocuparle más aún. Ya encontraría el momento en el que pudieran hablar de su hijo y de sus vidas. Capítulo 3. ¿Hablamos?, preguntó el niño. «Hablamos», contestó el vejete. «Quiero saber», se adelantó el niño. El vejete cortó con un ademán. Tras unos segundos de pausa, dijo, depositando su huesuda mano sobre los hombros del niño: «¿Qué te parece si comenzamos desde el principio? Por ejemplo, ¿cómo vamos a llamarnos?» «Yo lo llamaré», se adelantó el niño, «Don Miguel». «Don Miguel, ¿por qué Don Miguel?», se extrañó. «Porque usted es mayor y mi padre dice que a las personas mayores hay que tenerles respeto». «Tu padre dice bien. Me gusta que seas obediente, pero…», siguió diciendo, «si te autorizo a que me llames Miguel y además a que me tutees, ¿lo harías?». El niño lo miraba pensando: «Si le obedezco, mi padre se entera, me reñirá». El anciano pareció entender sus pensamientos y, sonriéndole, dijo: «Será un secreto entre tú y yo. Nadie se enterará a no ser que tú lo digas». El niño seguía con un mar de dudas. Un mar alborotado, con olas gigantes, como en sus sueños marinos. Seguía reflexionando. Si le digo a mi madre que mi amigo se llama Don Miguel, no dejará que lo vea más. Después de unos interminables segundos dijo: «Muy bien, pero olvida que yo también me llamo Miguel. Podremos hacernos un lío». «¿Me permites que te llame Miguelín?», dijo el anciano. Al niño le parecía muy infantil, y él presumía precisamente de ser mayor a sus 8 años. Además, le sonaba a chino esa forma de llamarle,
Miguelín. Qué raro le resultaba ese sonido. De donde él procedía, nadie se llamaba así. Bien, pero que también sea un secreto. No quiero que nadie se entere. Se reirían de mí. No creas, dijo el anciano. A mí siempre me llamaron Miguelín, incluso de mayor, y nunca me sentí ridiculizado. Más aún, me gustaba. ¿Sellamos el pacto? De acuerdo, pero ¿cómo? El anciano pensó que dándose las manos como hacían los hombres, le haría sentirse mayor. ¿Qué tal un apretón de manos? ¿Cómo hace mi padre con sus amigos? Como hace tu padre con sus amigos, como hacen los hombres. Esto último lo acentuó a propósito. Se dieron un fuerte apretón de manos, mirándose a los ojos. El niño veía a Miguel con admiración y respeto. Intuía, aún sin saberlo, que de él aprendería mucho, con poca atención que prestara. El anciano miraba a Miguelín con simpatía y afecto. Viéndolo, retrocedió muchos años, demasiados, pensó. Rememoró, viéndose en él, en un día de playa, con sus padres y hermanos, jugando con el agua y su fina arena, construyendo castillos de sueños que el agua se encargaba de deshacer. Recorría lentamente con su mirada emocionada la playa, pareciéndole ver a su madre, siempre con delantal, como si de un uniforme se tratara, que le llamaba: «Miguelín, ven a comer». Los ojos se le llenaron de lágrimas. Estas resbalaban por sus mejillas, dejando un surco en ellas. Ahora recordaba que jamás se puso bañador. No la vio tomar el baño nunca, y tampoco su padre. Él siempre iba con pantalón claro, arremangado hasta la rodilla y con la típica faja. La llevaba por una lesión que se produjo en los riñones, siendo todavía joven. El niño contemplaba al anciano. Lo veía llorar y no lo creía. Su padre siempre le dijo que los hombres no lloran. Ante el pesar del anciano, tomó su mano, callosa, con su manita, y apretándosela le dijo: «No llores, Miguel, no estás solo». Así, cogidos de la mano, caminaban sin hablar, sin mirarse, más unidos que nunca. Ahora se daba cuenta el niño de lo que es compartir un secreto. No diría a nadie que vio llorar al vejete, a Miguel, como a partir de ahora le llamaría. «Bien, Miguel», dijo titubeando, ya que para él resultaba un tanto extraño dirigirse a una persona mayor con su nombre de pila. «Hablemos de ti». «De acuerdo», dijo después de un penoso silencio, «pero me permitirás, primero, que te haga 3 preguntas». «Dispara, Miguel», dijo más relajado, con una chispa en sus ojos de complicidad. «¿De dónde vienes?» «De Madrid». «¿Y por qué a Valencia precisamente?» «Porque el médico les dijo a mis padres que el clima de Valencia y el agua del mar serían beneficiosos para mi salud», contestó. «A mi padre le han dado un trabajo por aquí este verano, de manera que podría ganar un ascenso mientras yo me recupero». Miguel, compadeciéndose del niño, lo abrazó amorosamente, formulándole la 3ª pregunta. «¿Qué enfermedad es esa por la que habéis tenido que cambiar de residencia?» «No sé cómo se llama. Tiene un nombre muy raro, pero sí que me afecta a los huesos. Oí como el médico le comentaba a mis padres que podía terminar en una silla de ruedas». Miguel se enterneció y poniendo sus manos en los hombros del muchacho le dijo: «Si haces lo que yo te diga, te sentirás mejor». El niño se preguntaba: ¿será médico? Lo que hizo que,
le invadiera la fe en su curación como nunca jamás tuvo. Esa sensación lo hizo sentirse mejor. Seguro que me curaré. De acuerdo, haré todo lo que me diga. Pues empieza por tutearme. 2 buenos amigos se tutean. Como el niño dudaba, le recordó: ya sabes, hemos hecho un pacto de amigos. Además, ya me tuteaste una vez, ¿recuerdas? De acuerdo, Miguel, te tutearé. Recordó cómo, en un impulso irrefrenable, le había tuteado, y ahora ya sería para siempre. Eran amigos, a pesar de la diferencia de edad. Ahora soy yo quien pregunta. Dispara, Miguelín, contestó entre risas el anciano. Al muchacho se le iluminó la cara con una sonrisa que salía del alma. ¿Dónde naciste? ¿Has sido feliz? ¿Tus padres te querían? ¿Por qué venías a la Malvarrosa? ¿Cómo? De una en una. Le cortó Miguel. De una en una. Buscaron un lugar donde sentarse, ya que la conversación presumía iba a ser larga. Nací en Mislata. Ante la tentación del niño de interrumpirle, le hizo un ademán con la mano. Hace muchos años, en la calle Víctor Pradera, número 12, en el mismo pueblo que nací. Era una planta baja, pequeña para los que vivíamos en ella, y por el negocio familiar que mi padre en ella tenía. En la misma se fabricaban pilas de cocina, peldaños, vierteaguas, rodapiés, polivanes, bañeras y otras muchas cosas más. En el primer colegio al que asistí, la maestra se llamaba Doña Redención. Estaba en la calle San Antonio, también conocida como carretera de Quart de Poblet, en un chalecito que había. Por la puerta del colegio pasaba un tranvía que conectaba con Quart de Poblet y Manises. No recuerdo si era el número 22 o 23. Doña Redención era por aquel entonces muy mayor, y más que escuela, era lo que posteriormente se conoció como guardería. Más tarde fui al colegio público, en una casa vieja, con planta baja y piso superior, en la que había 3 aulas en la calle Mayor. En la de la derecha estaba don Isaac, a la izquierda don José y al fondo don Eusebio. La planta baja estaba habitada por el Yumener y el piso se utilizaba como colegio de niños. Mi maestro se llamaba don José. Era un hombre al que le molestaba la indisciplina y cuyo máximo interés era enseñar. Al menos las 4 asignaturas que entonces se daban: matemáticas, historia de España, religión y ciencias. Más tarde, cuando mi maestro don José se jubiló, su hermana, doña Rosita, ocupó su clase. Recuerdo hoy, como si fuera ayer, a todos los maestros, pero con más cariño a don José y doña Rosita, además de doña Redención. ¿Que sí has sido feliz?, se preguntó. Por supuesto que sí, y mucho, como cualquier niño. Dentro de la desdicha, fui feliz, muy feliz. Mi padre se llamaba Antonio y mi madre Amparo. Mis hermanos, Floreal el mayor, Amparín la segunda, Pepito el tercero y el cuarto fui yo, Miguelín. Mi padre era un hombre rudo, unas veces violento y siempre poco cariñoso con su esposa, mi madre, y con sus hijos. No sé cómo se conocieron ni cuándo se casaron. Eran tiempos muy difíciles. España estaba rota en 2 bandos, el rojo y el azul. España estaba en guerra y sus hermanos se mataban entre sí y seguramente no sabrían el porqué. Esta se conoce como la Segunda Guerra Civil de España. Alguien la llamó la Guerra Incivil. Recuerdo la anécdota que contaba mi madre sobre mi hermano Floreal. Decía mi madre que en un bombardeo del bando azul sobre Mislata,
Tuvieron que protegerse de las bombas en un refugio, pero como todos querían entrar a la vez, mi hermano Floreal se soltó de la mano de mi madre, y ella creía que lo había perdido, y no hacía más que llamarlo desesperadamente hasta que apareció. ¿Preguntas por qué veníamos a la Malvarrosa? Pues no lo sé, yo solo era un bebé. Todavía no había aprendido a andar. Nunca supe por qué, pero sí te diré que me enamoré de esta playa, siendo en este lugar inmensamente feliz. Por cierto, tengo una foto muy vieja de cuando yo era un bebé, encima de un caballito de cartón de un fotógrafo ambulante, de los que proliferaban en las playas valencianas, así como el polero con un triciclo que llevaba un cajón en forma de nevera y vendía helados y polos de hielo. Los mejores años de mi vida los pasé aquí, en esta maravillosa playa, con mis padres, hermanos, tíos, en fin, ¿cómo decirte? Las palabras ya no le fluían como era habitual en él. Los ojos se le llenaban de lágrimas, recordando sus juegos en esa época dorada de su niñez. Tengo muy buenos y hermosos recuerdos, finalizó. Se le veía muy emocionado, recordando los días de playa en su Malvarrosa, junto a las termas y el monumento a Sorolla, con sus padres Antonio y Amparo y los 4 hijos que tuvieron. Apenas hubo finalizado, le hizo un gesto al niño, dando a entender que la conversación había tocado a su fin. Mañana sería otro día. Hablemos de otra cosa, dijo. Se produjo una larga pausa, que fue rota por Miguelín. ¿Qué he de hacer para curarme, Miguel?, preguntó. Primero, tener fe, confianza en ti mismo, y no temer a cuanto te diga que hagas. No se habían percatado de que, mientras hablaban, el astro sol se había alejado, inundando de sombras la playa. Una voz le sacó de su abstracción. «Miguel, a cenar». La madre del niño llamaba a su hijo desde la orilla del paseo, ya que estaba anocheciendo. El anciano se estremeció con una sacudida de hombros que hizo estremecer al niño. Se volvió y allí estaba su madre, como siempre, igual que siempre, y de nuevo los ojos se le humedecieron. El niño, observándole, enternecido, apretándole la mano, le dijo: «Es mi madre, me va a regañar si tardo, y me castigará, y no me dejará salir más, y... ¿a qué esperas? Corre a casa». «No puedo correr, ya te lo dije». «Sí puedes, hazme caso. Corre, yo te ayudo». El niño dio la vuelta y vio a su madre que le hacía señas con cara muy seria para que regresara. La veía muy lejos. Se giró para decirle a Miguel que no se atrevía, pero éste le dijo: «¡Corre!». Miguelín se volvió de nuevo hacia su madre. Empezó a andar, al principio para aligerar el paso. Después comenzó poco a poco a trotar, y finalizó con una gran galopada para su sorpresa. Se sentía feliz al ver que efectivamente Miguel tenía razón. Podía correr. «¡Mamá!», gritaba. «¡Mamá! ¡Puedo correr! ¡Puedo correr!», repetía. Morito iba tras él, lanzando alegres ladridos. Su madre lo recibió asombrada, con un fuerte abrazo. No podía creer lo que había visto. Su hijo, que según el médico quedaría inválido, había corrido como si de un niño sano se tratara. No se lo podía creer. «¿Te encuentras bien? ¿Estás cansado?», le decía tocándole las piernas y los brazos. Una vez colmado su arrebato, le preguntó: «¿Qué hacías allí?». Su madre no cesaba de hablar, dándole recomendaciones que debía cumplir. Él asentía, pero no podía
apartar de su mente lo ocurrido hacía pocas horas. «Miguel, estás sordo». Se sobresaltó al oír a su madre y le contestó con un rápido balbucear. «¿Qué quieres, mamá? ¿Qué estabas mirando cuando te llamé?» El niño no sabía qué responder. De nuevo, su cabecita trataba de localizar la excusa que le salvara de contestar a su madre, y menos mal, pensaba, que no había visto a Miguel, que si no... «Mamá, ¿qué has hecho para cenar?» «Ya lo verás cuando lleguemos a casa». Capítulo 4. Al día siguiente, lo despertaron unas voces que provenían de la salita y que hablaban de él. Estaban hablando por teléfono con el médico que le atendía en Madrid, y su madre relataba la hazaña del niño como si de los 100 metros libres se tratara. Le había visto correr en la playa, pero, a su vez, también le tenía intranquila el ver a su hijo gesticular con los brazos de aquella manera. Su esposo asentía sin mencionar palabra alguna. No podía creer todo lo que su esposa narraba. Era imposible siquiera pensar que su hijo hubiera realizado la proeza que con tanta pasión su mujer describía. El doctor les advirtió que con el tiempo su hijo se iría debilitando hasta llegar a la invalidez total. Llegando a este punto, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puede ser, es imposible». «Sí», asintió su esposa, «pero todo cuanto te he dicho es cierto. No estaba soñando. Piensa lo que quieras. En un milagro, en un sueño, lo que sea. Pero no me digas que ha sido una alucinación mía. No estoy loca», dijo con voz entrecortada por el llanto. «Lo he visto». «No, querido», le dijo con cariño tras una breve pausa. «Ha sido real. Lo he visto con mis propios ojos», decía sin poder ocultar su emoción, resbalándole por sus mejillas unas débiles lágrimas que pugnaban por salir. «Lo que no acierto a explicarme es cómo ha podido ocurrir y por qué dice no estar solo cuando yo no veo a este con nadie. ¿Me entiendes? Solo, absolutamente solo», confirmó alzando la voz y ya sin poderse contener, arrancó sollozos. Su esposo la abrazó, besando sus cabellos y también entre lágrimas mal contenidas. No quería que su esposa lo viera llorar. Le dijo: «Mañana cuando se levante el niño, que no salga de casa. Cuando regrese del trabajo, hablaré con él». El día siguiente, a Miguelín se le hizo eterno. No hacía más que deambular por la casa, poniendo nerviosa a su madre. Unas veces veía la tele, otras leía, pero la mayor parte del día su mirada se dirigía al lugar donde siempre se encontraba con Miguel. Estaba extrañado, ya que no aparecía por la playa, y se preocupaba por él. Su madre no le quitaba el ojo de encima. Ese día, su marido llegó más temprano a casa. La inquietud que sentía no le dejaba concentrarse en el trabajo y por ello decidió adelantar la salida. Al entrar a su casa, le extrañó que su hijo no saliera a recibirle, como era habitual en él, y su mujer seguía como la dejó al marcharse, muy preocupada. Tras los saludos de rigor, y dado que era viernes y el sábado y el domingo no trabajaba, reunidos los tres alrededor de la mesa camilla, dijo: «Mañana sábado desayunaremos en un restaurante y pasearemos por la playa». Miguelín lanzó un grito: «¡Bien!» y se colgó del cuello de su padre. La madre estaba asombrada, porque su marido
Le molestaba en exceso el trato con la arena, pero sonrió y accedió. Miguelín estaba deseando que llegara el sábado, pero a la vez preocupado, muy preocupado. Pensaba que si Miguel aparecía por la playa y se acercaba a saludarle, se descubriría que su amigo no era un niño, y le inquietaba que sus padres le prohibieran hablar con él. Y la noche del viernes, a Miguelín se le hizo muy corta. Se levantó muy temprano. Sus padres todavía dormían. Se aseó, se vistió y se mantuvo sentado en una silla, frente a la puerta de la habitación de sus padres. De vez en cuando, carraspeaba de forma exagerada, pero ni con esa se despertaban. Así que cogió el toro por los cuernos y se puso a canturrear lo bastante fuerte para que le oyeran, pero no tanto como para molestar a los vecinos. Al fin se abrió la puerta y ambos salían bostezando y con cara de no haber dormido lo suficiente. El niño se lanzó en sus brazos y tras darles el beso matutino, les dijo que ya era hora de que se levantaran. Así pues, se asearon y se fueron a la playa. Caminaron por el paseo, charlando sus padres, él mirando en todas direcciones por si aparecía Miguel. Llegaron al lugar donde su madre había visto a Miguelín. La madre comentaba que le había dicho a su hijo que quería conocer al amiguito que tenía, así como a su familia. El padre asentía, pero pasaba el tiempo y el amiguito de su hijo no se mostraba. Cansados de caminar, le dijeron a su hijo que no volvería a la playa, porque le estaba afectando a su salud, ya que, al parecer, según sus padres, ese niño no existía. Él, con la cabeza agacha, no sabía qué decir. Estaba muy preocupado. No sabía qué hacer, así que se marcharon a su casa. Al día siguiente, el domingo, Miguelín les dijo que no era un niño, sino un hombre mayor, y que le curó una herida que se hizo en la pierna. Además afirmó que le podía sanar, y él tenía mucha confianza. Los padres le habían advertido que no se acercara a ninguna persona mayor, y que si alguien quería hacerle daño, que gritara para que la gente lo ayudara. De todas formas, le dijeron que en una semana no volvería a la playa. Esa semana fue muy larga. Pero no solo para Miguelín, sino también para sus padres y el vejete. Comía muy poco, dormía peor, y siempre estaba cabizbajo. Sus padres, a ver el cariz que tomaba el asunto, y tras consultar con su médico que les advirtió que la playa era muy buena para su hijo, y que además, si se mojaba los pies no le perjudicaría, al contrario, le beneficiaría, decidieron que volvería a la playa, con una enorme advertencia sobre los desconocidos y que por ninguna causa se acercara a ellos. El primer día que bajó a la playa, iba muy serio. No entendía las recomendaciones sobre Miguel que le habían hecho. Estuvo varios días sin encontrarse con él. Cuando ya creía que todo había sido un sueño, lo vio en el lugar de siempre, triste y abatido. Se le acercaba y Miguelín miraba hacia su casa por si su madre lo veía. No se atrevía a acercarse hacia Miguel, pero al fin lo hizo y se reencontraron con un fuerte abrazo. Este dijo: «Vamos a curarte. Tienes que correr hacia donde están esas barcas», le señalaba, «y volver corriendo». Miguelín le decía que no podía. Tenía miedo. Le contó todo lo que le habían dicho sus padres y el médico. Le castigarían y si se enfadaban, podrían regresar a Madrid. Lo decía temblándole la voz y entre sollozos. Miguel le dijo: «Vamos a comenzar la carrera. Yo iré a tu lado, así que empecemos». Comenzó la carrera. El niño al principio iba despacio, y a medida que cogía fuerza, corría más y más. De vez en cuando, el anciano se dejaba adelantar para que Miguelín se sintiera más a gusto. Cuando finalizó, le preguntó:
¿Cómo te encuentras? ¿Has notado que el agua estaba fría? Miguelín decía que no estaba cansado y que el agua estaba caliente. Esto es lo que tienes que hacer todos los días. También tienes que hacer ejercicios para fortalecer la musculatura de brazos y piernas. Más tarde, en la arena de la playa, haremos otros ejercicios más placenteros que te harán sentir mejor. Yo estaré contigo, pero no tienes que rendirte. Y en unos meses podrás ser un niño como los demás. Me llama mi madre. Tengo que irme. Hasta mañana. Dio la vuelta, alejándose hacia su madre. De vez en cuando se volvía, y allí estaba, mirando el mar, dando la impresión de que quería introducirse en él. De vuelta a su casa, su madre le regañaba, ya que le había dicho que no volviera tan tarde. Hacía poco tiempo que estaban en Valencia y temía que le ocurriera algún accidente, porque últimamente lo veía muy despistado. Miguelín se despertó cuando su padre se fue a trabajar. Estuvo un buen rato jugando con Morito en su habitación, sin hacer ruido, para que su madre no se despertara. Así y todo, entre los gruñidos de Morito y las risas de Miguelín, su madre acabó por despertarse. Estaba ahora en la cocina, comiendo unas pastas, cuando la escuchó canturrear. Abrió la puerta y, dirigiéndose a ella, le preguntó si podía calentarle un vaso de leche, a lo que su madre contestó que sí, pero antes tenía que confesar si lo del anciano era cierto. Sí, mamá, dijo. Es un hombre mayor, pero buena persona. Cuéntame cosas de él. Si vive por aquí cerca, si está solo, en qué calle vive y su nombre completo. Me dijo que vivía en un pueblo. Su nombre, pero no recuerdo el nombre de su pueblo, es algo así como Lata o muy parecido. Seguía dudando, pero tras un largo paréntesis dijo: Mislata, eso es. Mislata, ratificó. Y el nombre de la calle es Víctor Pradera. Y vivía en una planta baja, número 12, y tiene 3 hermanos. Él es Miguel, y sus hermanos... Recuerdo que se llama... Es como nombre de flor, pero no recuerdo bien. Floreal, Pepito y Amparín, dijo finalmente de sopetón. ¿Por qué lo preguntas, mamá? No, por nada. ¿Vas a ir a la playa con tu amigo? Le costaba un gran esfuerzo hacerle esa pregunta, porque dudaba del anciano y temía que pudiera hacerle daño. ¿Te preparó un bocadillo? Sí, mamá, un bocadillo grande como yo. ¿Preparó otro para tu amigo? No, porque siempre baja a la playa cuando ha terminado su almuerzo. Su madre le preparó el bocadillo y, tomándolo, Miguelín con rapidez se largó con un escueto «Adiós». Su madre, inquieta y muy preocupada, tuvo la feliz idea de averiguar quién era ese hombre, dónde vivía y a qué se dedicaba. Por lo que se dirigió a la biblioteca de la Malvarrosa e indagó sobre el desconocido que hablaba con su hijo. En la biblioteca le dieron la información que en ella disponían, diciéndole que el pueblo a que se refería solo podría ser el de Mislata. En ese ayuntamiento podría requerir toda la información sobre el sujeto o bien acudir a la Policía Nacional del puerto. Pensó la opción a seguir y prefirió la primera. Acudiría a Mislata y en el ayuntamiento haría las oportunas averiguaciones con el fin de esclarecer las incógnitas sobre el origen de la persona a la que su hijo se refería y en las circunstancias en las que podría estar relacionada con lo que su hijo le decía. Tomando el metro en dirección Mislata, decidida, se fue al pueblo que quizás, pensaba, podría resolver este misterio. Con no pocas vicisitudes, llegó al lugar donde se dirigía. Descubrió que este era un pueblo pequeño, de apenas 2500 metros cuadrados, pero sumamente poblado,
con enormes edificios, ya que todas las viviendas antiguas habían desaparecido, y parecía más una ciudad que un pueblo. Preguntó por el ayuntamiento, y una vez allí, se dirigió a la ventanilla de información solicitando referencias sobre la calle Víctor Pradera, el número de la vivienda y si había vivido alguien que se llamase Miguel y cuyos hermanos se llamaran Floreal, Amparín y Pepito. Allí le instaron a que fuera al catastro o al archivo desde donde le podían orientar sobre la información solicitada. Hacia allí se dirigió y se pasó el resto de la mañana intentando resolver la cuestión por la que había ido a Mislata, pero no consiguió gran cosa. Entró en una cafetería en la que había hombres ya mayores por si podían orientarla. Le dijeron que en esa casa habían vivido 4 hermanos y solo uno de ellos vivía aún en el pueblo. Su nombre era Miguel González Latorre. Del resto, solo supieron decirle que Pepe se fue a Calpe. La hermana se casó y se instaló en la Malvarrosa, y el hermano mayor, ya fallecido, se llamaba Antonio, pero era más conocido como Floreal. En cuanto a la planta baja a la que se refería, le indicó que en ese momento era un edificio de 5 plantas, pero alguien que escuchaba cuanto allí se hablaba, que no había intervenido en la conversación, carraspeando como para pedir permiso, dijo que él conoció en vida a Miguelín y a toda su familia, y que si le interesaba, podría darle algunos datos sobre Miguel, pero como se había hecho tan tarde y aquello requeriría su tiempo, dejaron la cuestión para más adelante. Intercambiaron sus teléfonos para poder hablar en otra ocasión, y tras una amable despedida, ella se volvió hacia la puerta. Él advirtió que no se forjara esperanzas de encontrar con vida a ninguno de los hermanos. Cuando la madre de Miguelín llegó a su casa, ya era tarde. Llamó a la casa de la vecina y allí se encontraba su hijo, que estaba terminando de comer. La dueña de la casa la invitó a quedarse a comer, ya que había echado un puñado más de arroz a la paella y le había guardado un plato. Ella, encantada, aceptó, y después de terminar la sobremesa, cuando ya se iban a casa, la vecina le dijo que si necesitaba dejarlo en otra ocasión, no dudara en decírselo, ya que era un muchacho extraordinariamente educado. Una vez en su casa, le preguntó si había visto a su amigo. Él titubeaba, pero su madre, asiéndole de la mano con ternura, le dijo que podía decirle la verdad, porque ella podría comprender a su hijo mejor que nadie. El niño no sabía qué hacer, y como siempre se hacía las mismas reflexiones: no debo mentir a mis padres, y debo respetarles diciéndoles la verdad de cuanto yo haga, para que confíen plenamente en mí. Así, finalmente contestó: sí, lo he visto, pero no he bajado a la playa porque pensé que te disgustarías. Su madre, emocionada por la decisión de su hijo, entendió que se estaba haciendo un hombre a tan temprana edad, y ello no hubiera podido ser de otra manera más que por las charlas que le daba su amigo. Así que, confiando plenamente en él, le dijo que cuando su padre llegara del trabajo, mantendrían una charla entre los 3, los 2 hombres de la casa y ella misma, para terminar diciéndole que podía bajar a ver a su amigo Miguel. Él le contestó, diciéndole que era tarde, y su padre había llamado para decir que llegaría después de las 10 de la noche. Pues aprovecha el tiempo, que aún son las 8, y a las 9:30 tienes que estar en casa. Miguel dio un gran salto en la silla y casi lo tiró todo por los suelos, y rodeando la mesa, abrazó a su madre por el cuello, besándola de forma sonora, como solo él sabía. Ella le dio una palmada en el culo diciéndole: anda, ve, dale las gracias de mi parte por lo bien que te trata. El niño solo llegó a decir: gracias, mamá. Y bajó, como no,
trotando por la escalera. Se fue directamente donde siempre se encontraban, y allí lo vio. Permanecía impasible, viendo el mar, su mar. Como no se había percatado de su presencia, imbuido en sus pensamientos, se entretuvo mirándolo y fue muy despacio hacia él. Cuando éste estaba a punto de tocarlo, aquel le dijo entristecido: ¿Hoy tampoco has bajado? No, contestó. ¿Qué es lo que ha pasado? Es porque mi madre ha tenido que salir y yo me he quedado en casa de una vecina hasta que ella volviera. ¿Y dónde ha ido? Pues... dijo titubeando. No sé. Quedamos en que nunca jamás nos mentiríamos entre nosotros, que siempre nos diríamos la verdad. ¿La estás diciendo?, inquirió. El niño se encontraba con los brazos caídos, los hombros encogidos, la cabeza agacha y con lágrimas en los ojos le dijo: Perdóname, Miguel, pero he tenido que decir a mi madre dónde vivías. Y rompía a llorar sin poder articular frase alguna. El silencio duró unos minutos, pero parecieron horas. Miguel, con voz trémula, le advirtió que nunca debía haber dicho nada a nadie, que era un secreto entre ambos, entre ellos dos. Si no puedo confiarte un secreto, ¿cómo podemos continuar nuestra amistad? La amistad es lo más importante entre los seres racionales, y respetar los acuerdos a los que podemos llegar es lo más básico para el respeto. Es lo más puro, la amistad. ¿Puedo así seguir creyendo en ti? El anciano se despidió de él, deseándole que fuera feliz durante toda su vida, y que él siempre estaría allí, donde se conocieron, junto a las termas y la orilla de su mar, la Malvarrosa. El anciano temía que conociese la verdad, que había fallecido tiempo atrás, y que, fuera por un error o como premio, se le había permitido seguir en la Malvarrosa, pero solo podía haber niños con fe, y que tuvieran un espíritu en el más allá, donde moran las estrellas y el astro sol desaparece en el infinito, como bañándose en el mar. Así transcurrió un día y otro, sin encontrar un niño bondadoso, cariñoso y amante de sus padres que le devolviera a la vida, hasta que apareció Miguelín. Ahora, él temía que ningún otro niño como Miguelín pasara por su mar. ¿Qué será de mí ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién charlaré? ¿A quién le contaré mis cuitas, mis aventuras infantiles, vividas en tiempos difíciles? No se encontraba con fuerza suficiente para comenzar con una nueva amistad, pues sentía que Miguelín se había mostrado a él porque era un alma gemela. Estaba a punto de romper con el más allá, hallándose impotente de volver a encontrar a un niño como Miguelín. Renunciaría a ello. No podría soportar un nuevo desengaño. Fue un duro golpe, muy duro. Pasaban los días y el niño no encontraba al anciano, ni en el lugar de siempre, ni en cualquier parte de la playa. La Malvarrosa, como solo él sabía pronunciar. Miguel, decía en voz alta, ¿por qué no vienes? Vuelve, por favor, no me dejes. No lo puedo soportar. Vuelve, aunque sea para despedirnos, porque el verano se está acabando y yo tendré que irme a una ciudad que si antes lo era todo para mí, ahora ya no lo es. Porque tú no estás a mi lado y mis días tristes, dolorosos, cuando me caiga y me haga daño, ya no estarás allí. ¿Quién me socorrerá en mis caídas, en mis infortunios? Bien, Miguel. El tiempo pasa y lo hace muy deprisa. Quiero despedirme de ti. Mis padres ya lo tienen decidido. Nos iremos el 23 de septiembre a Madrid. Posiblemente ya no nos volveremos a ver. Tú eres muy mayor
y si vuelvo, ya no estarás. Así que adiós. Adiós, Miguel. Pero el niño no sabía que sus padres habían pedido al jefe de su madre que mantuviera lo dicho cuando salieron de vacaciones, que si lo necesitaban, podían tomar los días de asuntos propios junto con las vacaciones, para así poder estar unos días más, para que se diera la recuperación del niño. Al día siguiente, temprano, poco después de ir su marido al trabajo, sonó el teléfono. Su madre descolgó el auricular en su habitación y el niño lo hizo en el comedor. De esta forma pudo escuchar la conversación que su madre mantuvo con un desconocido que hablaba de un tal Miguel González Latorre, que vivió en Mislata, en la calle Víctor Pradera número 12. Le sugirió, además, que si quería podría ir a Mislata y él con gusto la acompañaría para que conociera a unas personas ya mayores que lo habían conocido. La madre le contestó que sí, e inmediatamente colgó el teléfono, pero había notado el clic que suele hacer el teléfono cuando se cuelga más tarde. Esto le hizo pensar que su hijo podía haber escuchado toda la conversación, o al menos una parte de ella, por lo que decidió ir al comedor, pero no estaba. Fue deprisa al dormitorio de su hijo y lo vio, tapado hasta las orejas, y a las preguntas de su madre, él contestaba que tenía frío, y queriendo hacerlo notar de vez en cuando, tosía con fuerza. La madre le dijo que tenía que volver a irse a un recado muy importante, y que la vecina ya estaba al corriente de ello. Pasaría a recogerlo a la hora acordada para comer en su casa, y con el consabido «pórtate bien», se fue. Al llegar a Mislata, fue directamente a casa del señor que la había llamado, y éste le contó una historia que no podía creer. En verdad, esa familia vivió en Mislata. El matrimonio, compuesto por Antonio González Martínez y su mujer, Amparo Latorre Verdejo, se casaron y vivieron en Mislata, y de esa unión nacieron 4 hijos: Antonio, al que llamaban Floreal, Amparín, Pepito y Miguelín. El hermano mayor había fallecido. Pepe fue a vivir a Calpe, Amparín a Benimaclet, y posteriormente, ya fallecido su marido, también llamado Miguel, se trasladó a la localidad de Catarroja, donde vivía su hija mayor. De Miguel se sabía que de niño había sido travieso. Más tarde, cuando se hizo mayor, se casó y tuvo 3 hijos. 2 de ellos le habían hecho yayo. Son una parejita, un niño de nombres, Cristian, de su hijo Víctor, y una niña cuyo nombre es Claudia, de su hijo mayor Miguel. Su otro hijo, el pequeño, llamado Josep, se casó y vive en Mislata, pero a día de hoy todavía no tiene descendencia. Había sufrido, junto a su mujer, un grave accidente de tráfico en la localidad de Favareta, Valencia, del que no se recuperaron hasta muchos años después. Se perdió su pista hacía ya tiempo, por lo que en el fichero del ayuntamiento solo aparecía un antiguo domicilio. La madre de Miguelín le preguntó si es que se trasladó de localidad o si tal vez hubiera fallecido. El hombre le sugirió que fuera al ayuntamiento a preguntar en el negociado del cementerio, en el libro de actas de fallecimientos. La mujer, consternada, le contestó que sí, que estaba interesada en comprobarlo en persona para cerciorarse de que aquella era la verdad. Fue al cementerio y comprobaron con el enterrador que efectivamente habían fallecido. La condujo hasta la lápida para que lo comprobara por ella misma, lo que le provocó una gran angustia. Este la interrogaba sobre su aflicción, creyendo que había sido familiar suyo, por lo grande que era su pesar. Ella le explicaba que su hijo Miguel contaba que había conocido a un señor cuyas referencias de edad y lugar de origen eran idénticas. Incluso le relató el caso de la Gran Riada de Valencia,
y que era tan exacta que le parecía imposible. Su interlocutor le advirtió que la fantasía infantil no tiene límites y que podía tratarse de otra persona incluso con sus mismas características. Su madre regresó a la Malvarrosa muy preocupada por todo cuanto había visto y oído. Esperó a su marido para relatarle todo lo que le habían contado. «Estoy muy preocupada por nuestro hijo», le dijo por fin cuando llegó. «Miguel no se encuentra bien, tiene visiones». Le relató todo cuanto había descubierto en su investigación. «Puede que tan solo sean figuraciones tuyas. El niño bien podría haber inventado un amigo. Podría haber oído hablar de todo cuanto ha contado y haber construido una historia aún sin darse cuenta. Creo que no hay que darle mayor importancia y que no note que dudamos de lo que cuenta. Debemos seguirle la conversación sin que note nuestro desconcierto e inquietud por lo que dice y cómo lo hace. El verano está acabando y muy pronto regresaremos a Madrid, por lo que, a mi entender, no debemos contrariarlo ni darle motivos para sentirse triste. El próximo año iremos a otro lugar». Así lo decidieron, y el verano continuó su curso, pronto a terminarse. A medida que transcurrían los días, Miguelín notaba en sus padres algo que le inquietaba, pero no habría sabido definir. Era la palidez de su madre cada vez que hablaba de su amigo y la mirada perpleja del padre. Sospechaba que desconfiaban de él, lo que no sabía era por qué. Un día les preguntó: «¿Cuándo nos vamos a casa?». «Pronto, muy pronto», contestó la madre. «¿Por qué lo preguntas?». «Quiero tener suficiente tiempo para despedirme de Miguel». «Dentro de una semana», dijo al fin. Miguelín se mostraba muy triste ante la idea de abandonarlo. Finalmente se fue a acostar. «¿Por qué te acuestas tan temprano?», preguntó su madre. «Quiero levantarme temprano». «¿Por qué?». «Porque quiero despedirme de Miguel y pasar el máximo tiempo con él, porque hasta el próximo año no volveré a verlo». Sus padres le sugirieron que tal vez esa persona no existiera más que en su imaginación infantil. El niño comenzó a llorar, porque sus padres no le creían, y se fue a su habitación. Esa noche fue muy larga, demasiado. Al día siguiente lo llamaron para desayunar, pero el niño no contestó. Entraron finalmente en el dormitorio y comprobaron que se había ido. Angustiados, se asomaron por la ventana oteando el horizonte, pero no lo veían. Bajaron a la playa y después de mucho caminar, preguntaron por él a cuántas personas se encontraban, pero nadie sabía nada. Cuando más desconcertados se encontraban, lo vieron sentado en el borde de una barca, con los hombros hundidos y la cabeza gacha. De pronto, vieron cómo dio un gran salto y se dirigió corriendo hacia el monumento que se divisaba desde su casa. Observaron que su hijo se abrazaba a algo que no podían distinguir. El niño se giró y al verlos, se dirigió a ellos y cogiéndolos por las manos, los condujo hacia donde estaba Miguel y les presentó. Sus padres hicieron como que lo veían y lo saludaron, no sin sentir pena y dolor por su hijo. Le dijeron que tenía que volver a desayunar, así que asiéndole de la mano, se lo llevaban cuando él de pronto preguntó: «¿Puede venir mi amigo a comer?». Sus padres se miraron desconcertados y dijeron que sí. Durante la comida, sus padres apenas hablaron. Solo se miraban entre sí, y la angustia que les embargaba era tan amarga ante algo tan inverosímil que no podían pegar bocado. Su hijo, por el contrario, no paraba de hablar con su amigo, pero solo era a él a quien escuchaban. Una vez terminada la comida, Miguelín se despidió de su amigo, dándole un fuerte apretón de manos con un
Hasta pronto. Esa misma noche, mientras su hijo dormía, sus padres hicieron las maletas. Querían irse nada más levantarse. A la mañana siguiente, Miguelín se llevó el susto de su vida cuando sus padres le dijeron que se marchaban ya. El niño lloraba e imploraba a sus padres que se quedaran hasta el término de las vacaciones, pero no consiguió convencerles. Tomaron un taxi y se dirigieron a la estación del norte, y tras embarcar con las maletas, se marcharon hacia Madrid. Miguelín, asomado a la ventana del vagón, vio a su amigo, agitando las manos fuertemente y con dolientes gritos lo llamaba: ¡Miguel! ¡Miguel! Sus padres también se asomaron, pero como era natural, nada vieron. El tren, con un ruido ensordecedor, comenzó a arrancar, primero lentamente y más tarde con más fuerza. Se difuminó en la distancia. Pasaron los días, y estos le parecían eternos a Miguelín. Deseaba con todas sus fuerzas que llegara el próximo verano para volver a la playa de la Malvarrosa. Contaba a sus amigos del colegio que había conocido a una persona como ninguna otra pudiera haber en el mundo. Mientras tanto, pasaron días, semanas y meses. Miguelín contaba los días que faltaban para ver a su amigo Miguel, y tuvo suerte, mucha suerte, ya que la empresa en la que trabajaba su padre había abierto otra en un pueblo de Valencia, cerca de la Malvarrosa, y lo destinaron allí con un ascenso como gerente. A los 3 meses escasos, se trasladaron de nuevo a Valencia, al mismo lugar, y alquilaron la misma vivienda. Lo matricularon en un colegio de Alboraya. El primer día en el que sus padres le permitieron bajar a la playa fue con la condición de que se abrigara, ya que empezaba a refrescar. Así que, en la primera ocasión que tuvo, se dirigió directamente hacia las termas, donde encontró de nuevo a su amigo Miguel, fundiéndose ambos en un fuerte abrazo. Los dos intuían que nunca jamás se separarían y que iban a compartir algo más que el deseo de estar juntos. Vivir.